Sabe que en mi vida personal ah, siempre tuve una autoestima baja. Y yo creo que tiene que ver con quizás mi niñez, cosas que escuché de gente decir. Y eso se me fue quedando. Me afectó la adolescencia, pero aún de adulto ahí estaba. Pero yo creo que lo que hacemos como adulto es, cuando hay algo en la mente, uno lo pone a un lado y uno sigue. Pero yo lo empecé a notar hace unos años atrás. La mesa directiva me quería festejar el día del pastor y siempre querían ellos hacer algo. Y, y yo me acuerdo que me pareció bien hasta que la primera vez que lo hicieron, yo me acuerdo que tuve unos sentimientos negativos, como una voz dentro de mí que decía, ¿sabes qué? No eres digno de eso y lo que están diciendo no, quizás no es verdad. Y me empezó a causar ansiedad, pero se puso peor hace unos años atrás. Empecé cada octubre como que me deprimía, porque venía ese día y empezaba a dormir menos horas cuando se acercaba la semana que me iban a festejar y me daba mucha ansiedad. Y el año antepasado me dio tan duro que me dijeron, vamos a hacer lo mejor, lo más lindo que hemos hecho por ti. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dar globos, pastel, un regalo, unas tarjetas. Que nada que digamos grande, pero para mí se me hizo tan pesado porque tenía esa voz que decía, sabes que no eres digno, lo que están diciendo es mentira. Y ¿sabes dónde viene eso? Quizás de mi niñez. Pero como nunca traté con aquello, como que fue creciendo. So yo le dije a la mesa directiva, ¿sabes qué? Quiero cancelar. Y les dije por qué. Le dije a mi equipo por qué. Y recibí tanto apoyo, tanto amor, tanta comprensión. Y ¿sabe qué pasó? Me puse yo a pensar en todo lo que había pasado. Y se lo llevé todo al Señor. Y yo sentí cuando les hablé a ellos lo que me estaba pasando, como Dios empezó a librarme de eso. El momento que lo hablé, empezó a arrancar todo. Tenía que ser público. Y sabe, quiero decirle que el Señor me sanó de eso, me lo quitó todo, me lo quitó completamente. Pero tuve que pensar, decir, ¿de dónde viene? Sabe que no es de Dios. Le estaba dando al enemigo un área en mi vida, no esa área donde él podía venir y no era del Señor. Tiene que ver con una vergüenza, algo que yo escuché que me daba vergüenza. Todos esos años. Y uno va escuchando un pensamiento, como una grabación, y uno le va creyendo. Pero como nunca paré para tratarlo, se hizo más grande. Hasta que paré, pensé, dije, bueno, yo siempre supe que soy hijo de Dios, que Él me ama, que soy... Todo eso yo lo sé. Pero cuando empecé a meditar y me enfoqué en eso, yo sentí que el Señor me libró de eso y completamente. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero yo les traigo esto hoy. Porque la vergüenza y el dolor son cosas que realmente nos estorban. Y puedo decir que con confianza, que me imagino que aquí hay unos cuantos de ustedes, que es una mayoría, que tienen dolor en su corazón. Quizás en su hogar hubo abuso, puede ser verbal, físico, sexual. Pudo escuchar palabras negativas como, eres un tonto, no vas a llegar a hacer nada, ¿y por qué no? No fuiste como tu hermano, y un montón de palabras y actos contra uno. Y uno va escuchando eso y va lastimando nuestra vida cuando niños o cuando adolescentes. Y uno va creciendo y creyendo eso, se hace parte de uno. Y el enemigo ahí entra. Y lo que eso hace, nos estorba, es un peso. Porque el Señor nos dice, tengo algo grande para ti. Quiero hacer esto contigo. Y uno dice, pero ¿realmente podré? ¿Seré digno de eso? Y ahí entra el enemigo. Y dolor del pasado, si hubo alcoholismo en la familia, que trae un montón de problemas con los hijos, si hubo abandono, todo eso
causa cosas. Pero hoy les tengo unas buenas noticias porque el Señor nos enseña cómo uno librarse de todo eso. Cómo librarse de todo eso. Y me quiero enfocar en lo que es la vergüenza y el dolor. La vergüenza es diferente a la culpabilidad. Porque usted se puede sentir culpable de algo que usted ha hecho. Pero la vergüenza tiene que ver con quién somos. Siento vergüenza por quién soy. Y es más personal que la culpabilidad. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de eso. Y yo creo que el Señor va a librar personas. Va a ayudarles a arrancar todo eso para que pueda usted entrar a una libertad y correr libremente este año y alcanzar todo lo que el Señor tiene para su vida. Es mi deseo. Y en esta tarde vamos a orar y vamos a creer que el Señor va a hacer cosas. Uno ya adulto, grande, todavía cargando cosas. Pero el Señor es tan lindo. Él es tan lindo. Bueno, el pasaje de hoy se encuentra en Hebreos 12, 1 al 4. Si quiero usar la aplicación de YouVersion, ahí tengo todos los versículos para ustedes. Solamente vayan al evento, encuentran Spirit Life, ahí está. Hebreos 12, versículo 1 al 4, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahí oprobio es vergüenza, digo conmigo vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En el autor, lo que hemos, especialmente hablamos de esto en la primera semana de nuestra serie. El autor dice, mire, hay que correr libremente la carrera. Y dijimos la primera semana que los atletas de aquel entonces corrían desnudos. Okay, ellos se quitaban todo peso, al peso físico, y se quitaban todo vestuario para correr con libertad. ¿Ok? Imagínense hoy, si usted prende la televisión y los ve corriendo así desnudos. ¿Qué cosa? Pero así lo hacían ellos. Y el autor de Hebreos usa esa misma imagen y dice, hay que despojarnos nosotros también de lo que estorba, incluso el pecado, que tan fácil nos asedia, nos hace tropezar. Y dijimos nosotros que todo aquello que afecta, que todo peso también incluye, ¿verdad? Incluye el dolor, depresión, incluye la indiferencia, incluye, bueno, hoy día eso incluye aquí en nuestro pasaje, vergüenza y dolor, y dejar todo pecado para correr. Y el autor nos dice que Jesús, que es nuestro ejemplo de cómo hacerlo, dice que Él tuvo tanto gozo puesto delante de Él. O sea, Él vio lo que iba a hacer con nosotros, que íbamos a creer en Él, íbamos a recibir salvación, y se llenó de tanto gozo que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. La idea es, Él sabía la vergüenza que iba a recibir a través de la crucifixión, pero no lo consideró, lo puso a un lado. Y sintió vergüenza, la vergüenza nuestra. Y lo hizo con gozo porque sabía la consecuencia tan positiva en todos aquellos que creen en Él como salvación. Quiero enfocarme en el oprobio o la vergüenza de la crucifixión. La crucifixión era una manera de ejecución severa. Los romanos no la inventaron, pero la perfeccionaron. Era usado para criminales viles. Era usado contra toda persona que era enemigo del Estado. Los romanos lo usaban para dar miedo, para dar terror a toda la gente que estaban bajo su gobierno.
Y era una manera tan vergonzosa. La gente era crucificada desnudos. Eso era a propósito, para darle vergüenza a la persona. Sabemos que los golpeaban severamente, les daban latigazos, les abrían las espaldas, porque el látigo tenía varias cuerdas con pedazos de metal o hueso, y abrían la espalda y tenían que cargar la cruz. Y después, llegando ellos al lugar de la crucifixión, yendo hacia el lugar de la crucifixión, la gente de la ciudad, todos venían a ver, porque era un espectáculo grande. Y se reunían ellos y venían ellos a ver, y la persona caminando a desnudo, yendo hacia el lugar de crucifixión. Y la gente los miraba como los viles criminales. Y los judíos miraban a tal persona como un maldito por Dios. Porque Deuteronomio dice que si alguien es colgado en un árbol, hay que bajarlo antes de la noche, porque si no, se contamina la tierra, porque maldito es por Dios todo el que es crucificado. Y la cruz, como era hecha de madera, ellos lo consideraban como parte de un árbol. Para el judío, toda persona que era crucificada estaba ahí porque era maldito por Dios. Tiene que imaginarse a Jesús. En los dibujos lo ponen que con una toalla lo tapan, pero no era así. Ellos lo avergonzaban. Estaba todo deforme por los golpes severos que recibió. Era tan severo que él no podía cargar la cruz sin asistencia. Y llegó al lugar y lo crucificaron, hermanos, y le ponían los clavos. Se cree que era aquí las muñecas, porque la muñeca y las manos, los romanos lo consideraban uno. Lo metían ahí entre los huesos y pegaban un nervio y daba como una electricidad en el cuerpo, y se empezaba la persona a mover, y eran las dos manos, los dos pies, y la persona sentía que se ahogaba. Le costaba agarrar aire. Se tenía que subir para agarrar aire, y el dolor en el nervio, y la gente se burlaba de la persona. Llevaba una vergüenza tan grande. Es como si la crucifixión, la manera del Estado de decir, esta persona es muy mala. Y para el judío, esa persona es maldita por Dios. Jesús colgó una cruz como un hombre condenado por Dios. Un hombre maldito por Dios. Un hombre que merecía eso. Él llevó la vergüenza nuestra. Él llevó la vergüenza nuestra, para que nosotros no tengamos que llevar vergüenza. Déjeme explicar lo que es vergüenza en la cultura, en el contexto de Hebreos. En aquel entonces el sistema era de honor y vergüenza. Todavía hay muchas partes del mundo donde es así todavía. Honor y vergüenza. Uno recibía honor cuando uno hacía grandes estragos, cosas que merecían aplauso, y uno podía recibir honor de esa manera. O el sistema era diferente. El sistema era si la gente tenía poder por tener dinero, eso les daba honor. Si alguien tiene dinero y te hace un favor, te presta dinero para un negocio, te ha ayudado a subirte, ahora le debes a esa persona. Le debes un favor. En un sistema de favores. Y si esa persona te presta dinero, tú vas subiendo, esa persona te ha dado honor, te está subiendo con honor. Y ahora tienes que honrar a la persona con darle respeto, con servirle, con darle algo en torno, ¿no? Así era. Otra manera de recibir honor es, si yo soy una persona que tengo poder, prestigio, tengo mucho honor en la vecindad, y tomo piedad de alguien que es menos que yo, le digo, fulano, ven a mi casa, te voy a honrar con una comida. A esa persona llegar a mi casa y honrarle, subo su nivel de honor en la vecindad. La persona sube. Y ahora la persona es obligada a invitarme a su casa y tratarme como un rey, porque yo siendo más elevado, le he ayudado.
Ese era el sistema. Honor y deshonra. La persona que era deshonrado, o sea, la persona que recibía vergüenza, no era la persona, normalmente no eran los hombres, a menos que esa persona hubiera cometido un crimen o algo feo. Normalmente la vergüenza era algo que le caía a la esposa y a los hijos y a los sirvientes de la casa. Una mujer que no cumplía su función en el matrimonio traía deshonra a su casa. Si era infiel, si no era buena madre, traía vergüenza a la casa. Si un hijo era irrespetuoso, si un hijo era criminal, si un hijo no cumplía con lo que tenía que cumplir en la casa, traía deshonra a su casa. Lo mismo con un siervo. Y esa deshonra entraba al hogar y el padre era deshonrado porque la familia no estaba cumpliendo con su papel debido como miembros de la casa. Y cada uno de nosotros hemos deshonrado a Dios. Él es nuestro creador. Él nos hizo para conocerle a Él, para obedecerle a Él, para su gloria, para su placer. Pero cada uno de nosotros le hemos escupido en la cara de Dios. Hemos hecho lo que queremos, hemos pecado. Cada uno como oveja se ha ido por su propio camino. Hemos traído deshonra a Dios. Y eso ha traído vergüenza sobre nosotros. Y lo que dice Hebreos es que Jesucristo tomó nuestra vergüenza. Come on, alguien diga gloria a Dios. All right? O sea, con ir a la cruz y recibir vergüenza, lo hizo como nuestro sustituto. Él llevó nuestra vergüenza. Ya no tenemos que llevar la vergüenza. Alguien diga, come on, aleluya. Diga así, ya Él llevó nuestra vergüenza, ya no tenemos que llevar vergüenza sobre nosotros. Quitó la vergüenza. Thank you, Lord. Vamos a otro pasaje. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, empezando con el versículo 9. Come on, diga conmigo, praise the Lord. Amén. Dice Mina que la palabra vergüenza es pena, pero es la misma cosa. It is. All right, praise the Lord. Hebreos 2, versículo 9 al 13. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hecho poco menos que los ángeles quiere decir, no que Jesús es inferior, es que al hacerse hombre, los hombres son menos que los ángeles, en ese sentido, pero Él es Dios, Él es el eterno, ¿no? Es lo que explica aquí, ¿no? Note lo que dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, come on, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Come on, thank you, Jesus. En otras palabras, Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Y Jesús, como el líder nuestro, a través de su sufrimiento, trajo salvación a toda persona que cree en Él. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Thank you, God. All right, somos hijos de Dios. Y dice Él, para llevar muchos hijos a la gloria. La gloria significa la presencia de Dios. Aquí abajo estamos en su presencia, pero llegará el día que estaremos cara a cara con Él. Amén. ¿Ven eso? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Es decir, el que santifica, Jesús, los santificados, nosotros, somos de uno solo. ¿Quién es ese? Somos del mismo Padre.
Come on, aleluya. Jesús, nuestro líder, sufrió para que hubiese muchos hijos llamados para la gloria. Y ahora Jesús y nosotros compartimos un mismo Padre. Mira lo que ha hecho Jesús por nosotros. Tenemos un Padre celestial, por lo cual no se avergüenza. Ahí está la palabra. What? No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oh my goodness. Quiero que note que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quiero que vean algo. Él llevó nuestra vergüenza cuando fue crucificado. Llevó nuestro pecado sobre sí. Todo lo que nosotros nos ha traído vergüenza a nosotros, nuestra familia, a nuestro Dios, Jesús lo llevó. Y ahora, Él no se avergüenza de decirnos hermanos. O sea, nos recibe con gozo nuestro Señor. Y si Jesús no tiene vergüenza de estar asociado con nosotros, ¿por qué llevamos vergüenza nosotros sobre nuestra vida? Why? Si Él ya llevó la vergüenza nuestra. No, hombre, hay que dejar la vergüenza a un lado y decir, no, Jesús no me mira con vergüenza. Porque voy a tener vergüenza delante de Él. Porque voy a tener vergüenza en mi vida. Porque voy a llevar pena en mi vida. Pues es la palabra que dice Myrna. ¿Por qué llevar eso en nuestra vida? Praise the Lord. Yo creo que eso va a empezar a sanar su corazón. Es mi deseo. Thank you, Lord. Diga, Jesús ya llevó mi pena. Jesús llevó mi vergüenza. Él no se avergüenza de mí. Dígalo, come on, con ganas dígalo. No, y si eso fuera poco, le tengo otro versículo más. ¿Listos, hermanos? Hebreos 11:16. Oh, man. Hebreos 11:16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No, Jesús llevó nuestra vergüenza. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nuestro Padre Celestial no se avergüenza de llamarse nuestro Dios y ha preparado un lugar para nosotros. Diga amén. ¿Por qué llevar vergüenza en nuestra vida? ¿Por qué pensar que somos menos o que no somos dignos o que no podemos? Si Jesús llevó todo eso y tiene orgullo de nosotros. Mire, escúcheme, no solamente se asoció con nuestra vergüenza, ahora nosotros nos asociamos con la gloria de Jesús. Come on, praise the Lord. Caminamos en la gloria, en la presencia de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Thank the Lord. Yo quiero que me lleve a mí al segundo punto de mi mensaje, que es este. Okay. La respuesta de Dios a 3 personas que intentaron ocultar su vergüenza. Vamos a mirar 3 personajes del Nuevo Testamento. Y como ellos intentaron ocultar su vergüenza y lo que Jesús hizo por ellos. Y hay que aprender de esto. All right? Now, yo les puse en YouVersion los pasajes enteros, son largos, no los vamos a leer todos. Voy a contarles la historia y quizás mirar algunos versículos, pero yo quiero que ustedes vean la vergüenza, cómo quisieron ocultarla y lo que hizo Jesús por ellos. El primero es uno de mis favoritos en el Nuevo Testamento, es el hijo pródigo. Su historia se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Come on, ¿están ahí?
Esa es la historia de un hombre que tenía dos hijos. El hombre tenía dinero, tenía terreno, tenía casa grande, porque tenía muchos criados que vivían en su casa. Eso era una casa grande. Tenía recursos. Y el menor le dice a él, padre, yo quiero que me des mi herencia. Y eso era algo muy raro porque aunque se podía hacer, y de vez en cuando los padres le daban su herencia a los hijos mientras el padre vivía, y normalmente eso ocurría cuando el padre fallecía. O sea, pedirle herencia a su papá es casi como falta de respeto, ¿no? Pero el papá, no sé por qué, se lo da. Y el hijo toma su herencia, que parece ser que era una cantidad grande, y va a una tierra lejana porque quería distancia de sus raíces, de su papá. Y dice que empezó a gastar su dinero en una vida loca, en placeres. Me imagino que iba a ir a los clubs y estaba rodeado de amigos y les compro a todos, a ver, tequila, todos, vamos, un trago para todos, y le pagaba a todos. Y te imagino que tenía mujeres en los brazos y era popular, tenía dinero, lo estaba gastando en puro party. Pero el dinero se le acabó. Los amigos se perdieron. Ya no tienes dinero, ya pues ya se pagó, ya se fueron de él. Y entró una hambruna en el área. Y el hombre tuvo hambre y gran necesidad. Y el único trabajo que él pudo agarrar era trabajando para un hombre que tenía cerdos. No, ¿cómo es que este hombre todavía tenía animales vivos cuando había hambruna, había sequía, había escasez? No sé. Pero me imagino que cada uno de esos puercos, la gente hubiera pagado un precio grande por obtener carne para carnitas, no me imagino. Y el hombre llegó a tener hambre, deseando comer lo que le daban a los puercos. Ah, si me dieran de comer eso. ¿Qué comen los puercos? No es muy lindo lo que les dan para comer a ellos, ¿verdad que no? Lo que sea, ellos se lo comen. Y él quería comer eso. O sea, quiero que miren que este hombre, el hombre que le da el trabajo, es como un tipo del diablo. Teniendo en medio de sequía, y el hombre tenía hambre. El hombre pudo darle a él un sándwich de jamón, una torta de jamón. Aquí tienes, mire, no le dio de comer. El enemigo nos tienta a gastar todo lo que tenemos, a gastar nuestra vida, y al final de cuentas nos deja con hambre y no nos da nada. Y vino así y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? En casa de papá, hasta el criado menor tiene donde dormir y tiene comida. Ya sé, iré a casa de papá, me regresaré y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme un siervo tuyo. O sea, él entiende lo que es vergüenza. Cuando dice él, he pecado contra el cielo y contra ti, es pecado. Como actué, pedí mi herencia. Y aparte de eso, he vivido totalmente opuesto a lo que tú me enseñaste. O sea, el hijo, al regresarse, estaba trayendo la desgracia, estaba trayendo la vergüenza de sus acciones. La vergüenza de no haber cumplido con sus deberes como un miembro de la familia. ¿Se acuerda que es el papá? Que todos en la casa traían desgracia al papá. Y él sabía, no hombre, he traído vergüenza a mi padre. Y le voy a decir, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, por lo menos un siervo. Él sabía. Y cuando él se regresa a casa, me imagino con las sandalias, si tenía sandalias, no creo que tenía porque papá le mandó a poner. Y papá lo vio de lejos y fue, lo vio, lo abrazó, lo besó. Y el hijo empieza, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor hazme un siervo por lo menos. ¿Qué hace el papá? Rápido, sandalias, túnica, anillo, o sea, todo señal de hijo, sandalias, la túnica y luego el anillo. El anillo llevaba el sello de la familia y se podía usar para comprar cosas como crédito.
O sea, lo restaura. El Hijo le está hablando de vergüenza. He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Vergüenza, te he traído vergüenza. Y el papá no entretiene la vergüenza. Empieza a decir, maten el animal más grande que tenemos. Vamos a hacer un party. Vamos a celebrar que mi hijo que estaba muerto ahora vive. O sea, el padre no celebró, el padre no entretuvo de ninguna manera, no entretenió la idea de vergüenza. El papá se enfocó en la celebración de tener a su hijo. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, venimos con vergüenza a Él. Y Él lo que nos dice, escucha, el papá no le dijo a Él, desgraciado. Mira lo que has hecho me has hecho a mí. Gastaste mi dinero, apestas, la gente se burla de mí. Las noticias han corrido de lo que tú has estado haciendo. Papá no hizo eso. No trajo más vergüenza a su hijo. El papá lo restauró y le trajo honor. Escúcheme bien. El papá le dio honor a un hijo que trajo deshonra. Y cuando venimos a Jesús, Él no empieza a entretener nuestra idea de deshonra. Hay que confesar nuestro error, sí, como hizo el hijo. Pero Jesús no entretiene eso. Jesús empieza a restaurarnos como hijos y a celebrar. Celebrar. Gozo y no deshonra. Nos da honra en vez de deshonra. Y eso pasó en esa historia. Pues todos nosotros le hemos fallado a Dios como ese hijo pródigo. Hemos tomado los recursos nuestros, cada uno por su propio camino. No hemos cumplido con nuestro deber como hijo y hemos deshonrado a Dios. Pero cuando le venimos a Él, le decimos, Señor, te he fallado. ¿Qué es lo que Él hace? Él no trae más deshonra a nosotros. No empieza a hacernos sentirnos pequeños. No, hombre, nos restaura y se pone a celebrar. Si Jesús llevó nuestra vergüenza, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nuestro Padre no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Y en la parábola que Jesús dio del hijo pródigo, el papá no trae más vergüenza al hijo, sino le da honor y celebración. ¿Por qué seguimos cargando con vergüenza? Por cosas que pasaron años atrás en nuestra vida. Cosas que nos hicieron, cosas que uno escuchó y uno se la creyó. Y uno cargando pena, vergüenza, dolor. Y el Señor dice, why? Si yo lo hice por ti. Vamos a celebrar mejor. Vamos a celebrar el hecho de que eres hijo de Dios. Que es destinado a la gloria. Come on. Que eres apreciado por Dios. Que tus pecados te han sido perdonados. Quítate eso para alcanzar lo que Dios ha puesto delante de ti en el 2019. Diga conmigo, amén. Que dejar que Dios sane. Oh, man, me estoy gozando yo aquí arriba. Thank you, Lord. Le seguimos. Otro personaje que me encanta es la mujer samaritana de Juan 4. Oh, si no es mi historia favorita, es ahí una de mis más favoritas. Se encuentra en Juan 4, versículo 4 en adelante la historia. Jesús tiene que pasar, según ahí, tenía necesidad de ir por Samaria. Su necesidad, Dios, el Padre, lo estaba llevando ahí. Y llega a ir a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se querían. Los samaritanos son un cruce entre judíos y edumeos. Y tenían ya siglos de odiarse. Se odiaban. Y normalmente los de Galilea, los que estaban en el norte de Israel, si iban a ir a Judea, a Jerusalén, se daban una vuelta de 3 días para evitar ir directamente a través de Samaria. No se querían. Y Jesús va a Samaria y van los discípulos con él y está cansado. Tiene hambre y tiene sed porque era 100% hombre, 100% Dios. Y va al pozo y se sienta en el pozo. No tiene cómo sacar agua. Y si los discípulos hubieran tenido manera de sacar agua, se lo hubieran dado. No tenían.
Ellos se van a comprarle algo a él, van a Subway, buscando el Subway en Samaria. ¿Dónde está el Subway? Vamos a ver si hay algo de un tuna melt, algo para el Señor. Y van buscando ellos y de repente llega una mujer samaritana. Cuando está el sol, su apogeo, y ella llega con su cubeta lista para sacar agua. Now, las mujeres llegan temprano. Ella llegó tarde. Parece ser a propósito. Para evitar las mujeres. Parece ser porque chismeaba mucho de ella. Porque tenía ya un trasfondo. Y parece que ella tenía vergüenza. Y cubría su vergüenza con evitar las mujeres. Ya era bastante que en el Facebook hablaban de ella. Ya, persona no, menos. No, ya en el Facebook bastante que lo que dicen de mí. Y ahí está Jesús sentado. Y Jesús le dice a ella, dame agua de beber. Y ella se le queda mirando y era una chispa ella, Era picosa esa mujer. Y parece que había tenido una mal semana. Y no estaba muy contenta ella. ¿Cómo es que tú, un hombre judío, estás hablando a mí, una mujer samaritana? Los hombres no le hablan a las mujeres así. Y menos un hombre judío, una mujer samaritana. Y me estás hablando tú a mí, así, como que con burla. Y le dice, mujer, si tú supieras el don de Dios y quién es que te está hablando, tú le pedirías agua, yo te daría agua que brota hacia vida eterna. ¿Qué? No sé, mira, hablando de eso me emociono yo. Te daría, dice, el agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No, hombre, ella se está burlando de él. Este pobre tonto, aquí lo tengo y se va a aprovechar. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Le tocó el punto de su dolor, de su vergüenza. Y él le dijo, no tengo un marido. Bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el con quien estás ahorita no es tu marido. Le tocó el área de su vergüenza. Lo que ella escondía, se lo sacó. En aquel entonces, el divorcio era llevado a cabo por el esposo, no la mujer. A menos que usted era una mujer de poder. Las de poder y dinero podían divorciarse, pero normalmente no era así. Era el hombre que la dejaba. Y por cualquier razón. Si es así, esa mujer fue rechazada 5 veces por hombres. ¿Usted se puede imaginar la vergüenza que cargaba? Vergüenza porque el no ser buena esposa. ¿Porque qué razón? Que quemó los frijoles, mala esposa. Que no me plancha bien, mala esposa. El hecho que la dejó a ella, estaba diciendo, tú no cumples con tus deberes conyugales conmigo. 5 veces rechazada por hombres. ¿Qué quiere decir de ella? No amada, no suficiente, no buena mujer. Una vergüenza grande que ella llevaba. Con razón no quería ir a sacar agua cuando estaban las mujeres ahí. Y estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Eso no se acostumbraba. Hoy día sí, allá no. Parece que el hombre, no sé, si la tenía ella como amante o
Si quizás lo mismo, ¿sabes qué? Me gustas, pero yo no me caso. Te cuido, te mantengo, pero no me caso contigo. ¿Sabes qué? Como que no eres material y no para mujer, para mí, ¿no? Ya tan divorciado. Y parece para ella poder existir, se metió con él. Porque la mujer no trabajaba como hoy día. Hoy día corren para presidente de ese país. Hoy día son abogadas, son doctores, son de todo. Pero no en aquel entonces. O sea, decirle, ve y busca a tu marido. No tengo. Bien has dicho. Le tocó el lugar de su vergüenza, de su dolor, su pena. ¿Y qué es lo que hace ella enseguida? Lo que hacemos nosotros. Cambia la conversación rápido. Cuando el tema está incómodo. Percibo que eres profeta. Olvídate de los profetas. Vamos a hablar de los maridos. No quiso ella. Y es lo que hacemos. Tenemos una vergüenza, una pena, un dolor en nuestra alma, algo que nos ha pasado. Y en vez de tratar con aquello, lo ponemos a un lado. Especialmente los hombres. Podemos poner las cosas en compartamentos pequeños. La mujer no tanto, pero el hombre sí. Lo pongo aquí y lo guardo para después. Percibo que eres profeta. ¿Y por qué dicen ustedes que hay que adorar en Jerusalén? Aquí nosotros adoramos en el monte y esto y lo otro. Y Jesús, ¿sabes qué, mujer? Ustedes los samaritanos no saben lo que están hablando. La salvación es de los judíos. Tú no sabes, pero quiero que sepas que la hora llega y ahora es donde Dios busca adoradores, a quienes la adoren en espíritu y en verdad. Le dice a ella. Dice ella, nosotros hemos estado esperando al Mesías. Le dice a ella, yo soy. Yo soy. Ella queriendo cambiar la conversación, Jesús le dice a él, mujer, tú no sabes lo que estás hablando en cuanto a la religión, en cuanto a tu fe, pero escúchame bien. Dios, te quiero hacer una adoradora. Tú puedes adorar a Dios y conocerlo, tener una relación con Él. Y llegan los discípulos, la ven hablando y dicen, ¿qué está pasando aquí? Y llegan con su bolsita de Subway, un tuna melt para Jesús. Y la mujer se va y deja el cántaro ahí, se va corriendo. Y no le preguntan a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué está hablando? Y la mujer va corriendo. Y la mujer que tenía vergüenza, deja la vergüenza a un lado. Y empieza a decirle a los hombres de Samaria, de su pueblo, vengan todos. He escuchado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Vengan. Y la gente le hizo caso. ¿Su vergüenza dónde quedó? Atrás. Y ahora la mujer con una historia, la mujer que ha sido rechazada 5 veces, es la que está llevando al pueblo, incluyendo los chismosos, llevándolos hacia Jesús. Y cuando llegan y le escuchan, le dijeron, ahora creemos no solamente por lo que ella dijo, sino porque hemos escuchado directamente. Y esa mujer que tenía vergüenza, tenía pena, tenía un gran dolor en su alma, Jesús trató con esa vergüenza y le dijo, no, deja eso a un lado, que Dios te quiere hacer una adoradora en espíritu y en verdad. Y va corriendo, de habiendo tomado del agua, el agua viva, y se hace la evangelista para Samaria, y vienen y se convierten en las almas. ¿Ves? Jesús, en vez de decirles, eres una desgraciada, te han dejado, porque ¿sabes qué? Primeramente, ponte maquillaje, mujer, y ese pelo, espantapájaros, por favor, mujer, arréglate, y ponte por lo menos tacones, que miras qué feos esas uñas, y ¿sabes qué? Hablas demasiado, y eres un mal carácter, y en vez de hacer todo eso con ella, le enseña un mejor camino. Conviértete en una adoradora. Toma el agua viva. Y en un momento dejó su vergüenza y con gozo empezó a traer gente a Jesucristo. ¿Ves? El hijo pródigo, el papá, no entretuvo su vergüenza. Empezó a celebrar. Con la mujer samaritana, le ofreció un mejor camino y lo tomó ella. Jesús llevó nuestra vergüenza de ser nuestro hermano, y Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios. ¿Por qué cargar vergüenza? ¿Por qué llevar ese dolor?
Ja, le doy el último. ¿Me permiten darle uno más? Yo ya me inspiré, hermanos. No, ya me inspiré. Si esto no es mi favorita, es una de mis historias más favoritas de toda la Biblia. La mujer con el flujo de sangre. Marcos 5. Oh, Marcos 5:25. Ese es one of my all-time favorites. La historia es que la mujer tiene un flujo de sangre. ¿Ok? Y el problema con el flujo de sangre es que ella está bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que una mujer está en su temporada, ¿ok? Estaba inmunda. Y no podía estar con su marido, no podía tener relación. No podía cualquier persona que la tocaba se hacía inmundo, tenían que ir por lavarse y quedarse separado de todos por un día para poder ser limpio de nuevo. So ella no podía tocar gente, la mujer, mientras estaba en ese tiempo en su mes. No podía ir al templo para adorar a Dios, dar sacrificios. No podía ir a la sinagoga, que era como una iglesia judía. Ella estaba en esta condición por 12 años continuos. Le quiere decir que si ella tenía marido, no se los dice, a menos que era un santo y se quedó con ella 12 años sin tocarla. Me imagino yo que hubiera dicho, baby, boo, I love you and all, pero ¿sabes qué? Como que ya está poco duro, ya ha sido bastantes años, como que me perdonas mi vida. Me imagino que se divorció de ella, me imagino. No sé, no se nos dice, pero yo creo que si tenía marido, se fue. ¿Sabe lo que es? Que esta mujer tenía recursos, tenía dinero. Pero ella, 12 años sin ir a la sinagoga para escuchar las alabanzas, escuchar la palabra de Dios. 12 años. 12 años que no va al templo. No puede ir al templo, la corre, inmunda. Imagínense 12 años sin adorar a Dios. ¿Cómo se sentiría usted si por 12 años no tiene acceso a una comunidad de fe? Se sentiría pecadora. Para la gente, en aquella cultura, ellos asociaban la enfermedad con pecado. En una ocasión había un hombre ciego y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviese ciego? ¿Se acuerdan de eso? Por 12 años con flujo de sangre, me imagino que ellos decían, la gente decía, no, hombre, qué gran pecadora, maldita por Dios, pobre mujer, ahí viene, ay, no la toquen. Si la tocaba a alguien, inmunda. Físicamente, ¿cómo estaba ella? Hermana, 12 años con flujo de sangre, ¿cómo estaba ella? A ver, alguien diga la palabra. Anémica. ¿Ok? Imagino media blanca. ¿Qué más? Tenía, how do you say cramps? ¿Cómo? Torsones. Cólicos. No, hombre, bueno, todo lo que ustedes, las mujeres saben, no sé. Ustedes saben. Bueno. 12 años de eso. Gastó todo su dinero en médicos y quedó peor. Desahuciada por los médicos. Y ahora se le acabó la feria. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa mujer? Hermanos, una condición grave. Escucha hablar de Jesús. Y ella dice, si tan solo toco el borde de su vestido, seré sana. Y ella hace algo. Empieza a entrar por la multitud y los toca, siendo inmunda, sabiendo que está quebrantando la ley. Va y le toca, le agarra el borde del vestido y sale poder de él y instantáneamente siente ella sana. ¿Por qué no fue y le pidió a él cara a cara, Señor, tengo flujo de sangre, sáname? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no? Vergüenza.
¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué si me castigan por meterme en tocar todos ellos? ¿Qué si Jesús, que es maestro, es rabino, me castiga por quebrantar la ley? Hay vergüenza, y la vergüenza trae ¿qué? Temor. Y cuando él siente ese toque, empieza a preguntar, Señor, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Sí, pero Señor, ves a gentíos, todos te estás tocando, todos. ¿Qué estás hablando? No, sentí poder salir de mí, alguien me tocó. Y él empieza a buscar. ¿Por qué la busca? Si tienes cientos de personas para sanar, ¿por qué la busca? ¿Por qué no seguir? Porque él sabe quién es. Él sabe lo que ha pasado. Él quiere restaurar a esta mujer. Y él sigue buscando y no termina de buscar hasta que ella, sabiendo que ya iba a saber él, se tira de enfrente de él. Dice, temblando, con temor. Y le contó todo. Me imagino esperando recibir un castigo de parte de Jesús. ¿Qué estás pensando, mujer? Hubieras desde allá, me hubieras pedido que llamar. ¿Por qué? No. Ella pensando lo peor. Jesús le dice algo a ella tan importante. Toma esa vergüenza que ha llevado, vergüenza de llevar esa condición en su cuerpo, de vergüenza de no poder ir a adorar a Dios, vergüenza de estar considerada inmunda. Jesús le dice la primera palabra que le dice a ella es una palabra dulce. Pues ella pensaba haber sido desahuciada por Dios. Y él le dice, hija. Así le dice, hija. Tu fe te ha sanado. Vete en paz, paz completa. La mujer se levantó. Jesús tomó su vergüenza y la restauró con honor en vista de toda la multitud. Se fue, pudo tocar la gente, pasó como si nada, pudo ir a adorar a Dios en la sinagoga, ahora en el templo, pudo restaurar, pudo trabajar. El Señor la restauró, tomó su pena y en vez de hacerlo peor, en vez de avergonzarla, la restaura como una miembro de la sociedad, sanita y completa. Jesús toma la vergüenza de uno y la convierte en honra. Toma la vergüenza nuestra y nos sana, nos hace completo. ¿Por qué? Llevó nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Y Jesús, ¿qué fue lo que sucedió en la historia del hijo pródigo? Deshonra, el padre dice, no, vamos a celebrar que eres hijo mío ahora. Y celebración. Come on. De la mujer samaritana, deshonra. Le falló a hombres, la desahuciaron, la divorciaron. ¿Qué dice Jesús de ella? No, hombre, Dios te quiere ser una adoradora en el espíritu. Se convierte en evangelista. La mujer de flujo de sangre, llevando una gran vergüenza en su cuerpo, el Señor la restaura. Dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. La restaura. Jesús nos restaura. ¿Por qué llevar la pena en uno? ¿Por qué llevar la vergüenza? ¿Por qué llevar dolor, hermanos? Escuche bien, ¿por qué llevarlo? Jesús ya lo llevó. Deje eso a un lado. Despójese de todo lo que le pesa para poder alcanzar lo que Dios ha puesto enfrente de usted en el 2019. Despójese de todo aquello que le ha causado dolor para correr la carrera sin ningún estorbo. Jesús quiere traer sanidad donde hay vergüenza. La culpabilidad tiene que ver con lo que hemos hecho. La vergüenza tiene que ver con quién somos. Y usted no debe tener vergüenza, porque Jesús lo ha hecho una hija o un hijo de Dios. Y Dios le ha rodeado de gloria, le ha dado honor. Hay que celebrar lo que Jesús ha hecho y dejar de pensar en las voces que hemos escuchado que han dicho, no sirves, no eres digno, eres poca cosa, eres un menso, eres un imbécil. Deja todo eso a un lado. ¿Y qué dice Jesús? Eres mío. Y estoy orgulloso. Praise the Lord.
quiero orar por ustedes hoy.